¿Todo claro? Bueno, entonces, para lo que es la parte del diseño del puente de sección cajón, hay que tomar en cuenta igual lo que es, de igual forma, la resistencia característica del hormigón, la afluencia del acero, el peso específico y el peso específico del asfalto. Aquí como datos, ¿qué nos da el ingeniero? Nos da como datos la longitud total del puente y el número de carriles, nada más. Entonces, realizando el diseño con lo que es en base a la norma AASHTO estándar, lo que es el predimensionamiento de la superestructura, lo primero que tenemos que definir es lo que es el ancho de carril, por si acaso, o el ancho de calzada. Ahora, en este caso, como es 4 carriles, entonces va a ser 4 carriles por 3,65 y eso me va a dar un valor de 14,6 metros. Entonces, una vez que ya tenemos definido el ancho de calzada, el paso siguiente es ya determinar las luces óptimas de cada tramo. Entonces, como ya lo había mencionado, acuérdense que el número mínimo de tramos que ustedes siempre se tienen que adoptar es 3, por si acaso. Cuidado que estén adoptando 2. Ahora, ¿por qué, ¿por qué 3 es el número mínimo de tramos y por qué no 2? Por el hecho de que, a ver, les voy a mostrar esto rapidito. No. ¿Dónde está? Por esa relación, por si acaso. Esta relación, donde el tramo externo es el 82% del tramo interno, es solo y únicamente para, para tramos de 3 o más, por si acaso. Ahora, en el caso que ustedes quieran, no sé, alguna vez hacer un diseño de un puente con 2 tramos, y específicamente si es un puente de sección cajón, es esta ecuación, que es la que sirve para determinar la longitud óptima, ya no sirve por si acaso. Ya tienen que tomar otras consideraciones. Entonces, tomando en cuenta esto, en este caso, como mi puente es de 82 metros, me adopto el número mínimo de tramos, que es 3, y por consiguiente ya determino lo que es la longitud uh, interna y externa. Aquí, aquí, como les digo, y siempre les recalco, ustedes al momento de adoptarse valores, fíjense, siempre tienen que realizar esa verificación y que, más que todo, que cuando ustedes realicen esa verificación, les dé la longitud total de su puente, por si acaso. Y también otro detalle, digamos, por lo general, si quieren, pueden trabajar con 2 decimales o 1, o si no, enteros directamente. Pero les recomiendo a lo mucho, y en el mejor de los casos, trabajen con un decimal. Y si es que se cumple con números enteros, belleza, o sea, no importa, digamos. La única condición, como les digo y les vuelvo a reiterar, es que realizando esa verificación les dé la longitud total de su puente, nada más. Ahora, otro detalle es de que, como mi puente es de sección cajón, acuérdense que mis tramos pueden ser entre 15 y 40 metros. Ahora, ¿yo cómo puedo definir que las longitudes que yo me estoy adoptando son las óptimas? Y les vuelvo a recalcar, decimos luces óptimas cuando la longitud interna
esta específicamente L, es un valor más próximo al máximo valor que puede llegar a tener el tramo. En ese caso, como mi puente es de sección cajón y la máxima longitud que puede llegar a tener es 40 metros, entonces si esta longitud del tramo interno es próxima a este valor, entonces estaríamos diciendo que estamos en la longitud óptima, por si acaso. Entonces, en este caso, ya me adopto los valores, verifico, me cumplen, ya tengo lo que es los tramos definidos y posteriormente paso a lo que es el predimensionamiento de la superestructura. Entonces, ¿qué tengo que considerar para lo que es el predimensionamiento? Lo primero es determinar lo que es la altura total de mi viga o de mi puente cajón. En este caso, como mi puente es de tramos continuos, fíjense, la altura total de mi viga, de mi puente sección cajón, va a ser 0,55 de la longitud máxima de mi tramo. Entonces, en este caso, sería 0,55 de 31 metros. Eso me da una altura mínima de 1,705. Y acuérdense que ustedes tienen que adoptarse valores múltiplos de 5. Ahora, en este caso, como me ha salido 1,705, en este caso específicamente, si quieren, pueden trabajar con 1,7 o directamente aumentarse 1,75, como yo lo he hecho. Pero lo óptimo sería trabajar con 1,7. Ahora aquí lo mismo. Si quieren, pueden trabajar con 2 decimales y en el mejor de los casos trabajen con un solo decimal. En el mejor de los casos, ¿no? Y siempre considerando que sean valores múltiplos de 5. Eso nunca se olviden. Entonces, para lo que es, ya tengo la altura definida, vamos a lo que es el ancho de los nervios. Aquí, según la Ashton, me dice que tiene que ser un ancho mayor a 28 centímetros, por lo tanto, yo me voy a adoptar un ancho de 30. Ahora aquí, para determinar lo que es la separación entre nervios, por si acaso, estaba viendo que para determinar la separación entre nervios, estaban realizando este, este cálculo, este procedimiento, lo cual está mal por si acaso. Le estoy reiterando, tengan cuidado. Para determinar la separación entre los nervios, en el puente sección cajón, no se realiza este procedimiento por si acaso, para nada. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, como aquí tomamos en cuenta celdas, aquí la norma nos dice o nos recomienda, no es que nos dice, nos recomienda que el número de celdas sea igual al número de carriles, por si acaso. Y esto el INGE les dice en clases también. A los que asisten a clases se van a dar cuenta que es correcto de lo que lo estoy mencionando, digamos. Entonces, tomando en cuenta esto, el número de celdas va a ser igual al número de carriles, en este caso va a ser 4. Entonces, el número de nervios, acuérdense que el número de nervios va a ser el número de celdas más 1, por si acaso. Entonces, va a ser 5 nervios. Entonces, aquí la altura total de mi puente va a ser el ancho de vía más 2 veces el ancho de acera. Acuérdense que el ancho de acera, como mínimo, siempre nos adoptamos 0,6 metros, por si acaso. Como mínimo, ¿no? Ahora ustedes si quieren ya se adoptan 0,8, 1 metro, 1,2, ya depende del cliente, digamos. Y aquí el borde libre del puente, específicamente el libro, bueno, el libro nos dice esto. A ver dónde está. Por si acaso, el borde libre
Lo llama esta distancia, por si acaso, el libro. Bueno, el libro, esta parte, específicamente esta parte. Esa distancia, 30 centímetros. Entonces aquí por eso, en este caso, yo lo estoy llamando A', por si acaso. Esto, los 30 centímetros del borde del puente, más que todo es una recomendación igual del libro. Específicamente eso no, bueno, yo he buscado y por lo general digo, porque no sé con certeza, viendo así diseños de puente, por lo general siempre se adoptan 30 centímetros como mínimo. Por lo general le estoy diciendo. Y además, como en el libro también aparece esta distancia, entonces solo y únicamente por esa razón me adopto 30 centímetros de borde. Entonces, ya para determinar lo que es la, la separación entre nervios, sería el ancho de vía menos 2 veces de borde. Fíjense, menos 2 veces este borde, menos el ancho del nervio, que sería reduciendo la mitad de esto, o sea, la mitad del nervio hacia la otra mitad del nervio, por si acaso. Y solo me quedaría esto, lo que está adentro, dividido entre el número de celdas. Entonces aquí ya les estaría mostrando la ecuación de cómo determinar la separación entre nervios, por si acaso. Entonces ya tengo aquí mi valor de S, que sería este, digamos, y mi valor de A, ya específicamente sería, a ver dónde le puedo mostrar esto. Mi valor de A, ahorita el S que calcula es este, digamos, que va de centroide a centroide. A ver, esto lo... a ver. Yo lo que determino es esto, por si acaso. Este sería mi valor de S. Mi valor de A sería de aquí, por si acaso. Este sería mi S. Y esto sería mi A. Entonces, ya tengo determinado esto y por si acaso, a ver, es igual les voy a decir. Mi B' sería este valor, por si acaso. Este es el valor de B, por si acaso. De B', no, o de A', perdón, no de... ¿Qué sería A? A'. Sería esto, por si acaso. Entonces, ya esto, dado por entendido. Ya tengo lo que es la separación entre nervios, mi valor de A. Ahora aquí el valor de S, que sería la longitud de cara a cara que existe entre los nervios. Y esa longitud del voladizo, que sería esto, por si acaso. Esto es SB. Sería desde el center line del nervio hasta al borde de la cera, por si acaso. Entonces, determino esto, lo mismo. Y posteriormente ya paso a calcular lo que es ya los espesores. El espesor T1 va a ser el espesor de la losa superior. En este caso, tomando en cuenta lo que es la separación entre nervios, me da un valor de 0.21. Pero, lo lógico
acuérdense que siempre sería uniformizar los datos. ¿En qué sentido? Tanto que el espesor de su losa superior como la losa inferior, que tenga el mismo espesor, por si acaso. Entonces, en este caso, en vez de adoptarme, no sé, 0.25, me voy a adoptar un valor de 0.2, más que todo por el hecho de que yo quiero que coincida con con el espesor de la losa inferior, más que todo. Y acuérdense que estos dos valores, tanto de la losa superior como inferior, tienen que ser iguales, por si acaso, siempre. Entonces, ya definido esto, paso a calcular lo que es la altura de los muros, específicamente a esto me estoy refiriendo, a esta altura. A eso le llamo altura de los muros. Y fíjense, va a ser la altura total menos el espesor de la losa superior y de la losa inferior. Y posteriormente calculo lo que es el ancho total de la losa inferior, que vendría a ser esto, por si acaso. El valor de B. A ver esto. El valor de B es esto. Bueno, aquí creo que está. B es de aquí a aquí, por si acaso. Todo esto. Aquí está, aquí se ve bien. Aquí está bien definido cada valor de cada parte de la superestructura, por si acaso. Entonces, lo único que he hecho es ir calculando paso por paso cada dato. Entonces, vamos a lo que es la primera parte del diseño, que viene a ser el diseño de la losa, tablero. Y esta parte, específicamente esta parte, ¿qué tengo que tener como dato? Tengo que tener lo que es el espesor de la losa superior, los espesores de cada nervio, la separación de ejes de nervio a nervio, que es ese, y la separación de la cara externa a cara externa entre los nervios, por si acaso. Entonces realizamos ni más ni menos el mismo procedimiento que realizábamos, bueno, el mismo análisis que realizábamos para lo que era el diseño en el puente Vigas-T, por si acaso. Fíjense, es lo mismo, no cambia en nada esa parte del procedimiento. Entonces, aquí, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta lo primero que tengo que calcular es calcular el momento generado por la carga muerta. Y acuérdense que la AASHTO estándar llama como carga muerta al peso propio de la losa superior, en este caso, que sería el peso propio de la losa superior, tomando en cuenta lo que es el peso de la capa de rodadura, por si acaso. Entonces, fíjense, calculo ambas cargas. Por consiguiente, calculo de igual forma los momentos generados por cada carga. Y posteriormente, calculo lo que es el momento total generado por la carga muerta. Y de igual forma, vuelvo a reiterar, tomando en cuenta el peso propio de la estructura y el peso propio de la capa de rodadura. Entonces ya tengo mi primera carga definida. Vamos a terminar lo que es igual el momento generado por la carga viva vehicular. Ahora aquí lo que sí no me estaba olvidando, acuérdense que aquí siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es cargas HS25, por si acaso. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, como este 14.52 es el peso del trident, específicamente a esto, a ver, a esto, acuérdense que esas cargas son del HS20.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ah, si quieren, lo pueden multiplicar aquí ya nomás por 1.25 y automáticamente ya estaríamos trabajando con las cargas HS25. Entonces, en este caso, ya directamente desde el comienzo lo voy a transformar a HS25 y acuérdense que esas cargas o este peso es el peso del eje. Lo que yo necesito de, para cálculo o el diseño de la losa, necesito solo la influencia de una sola llanta. Entonces, solo y únicamente por esa razón, estoy dividido entre dos por si acaso. Entonces, una vez que ya tengo determinado el valor de P, posteriormente paso a aplicar esta ecuación. Nada más. Aplican la ecuación y listo. Calculan directamente lo que es el momento generado por la carga viva vehicular, por si acaso. Como pueden ver aquí, es netamente ecuaciones, por si acaso. No hay mucho que pensar en esa parte del diseño. Ahora, calculámoslo por el siguiente momento, que es el momento generado por la carga por impacto. En este caso, calculamos lo que es el factor del coeficiente de impacto, aplicando esta ecuación, y tomando en cuenta lo que es la separación de caras externas de nervio a nervio, por si acaso. Fíjense. Sí, este es menor que este, por si acaso. Entonces, como este valor es, me sale 0,36, acuérdense que el valor máximo que puede llegar a tener el coeficiente por impacto, por norma, siempre tiene que ser menor o igual a 0,3. Entonces, en este caso, como mi valor es de 0,36, automáticamente me adopta un valor de 0,3. Y esto directamente afecta al momento generado por la carga vehicular. Entonces, ya tengo mis dos momentos determinados. Entonces, lo único que faltaría solo sería determinar lo que es el momento último de diseño. Entonces, aplicamos lo que es lo que me dice la norma AASHTO estándar, que viene a ser 1.3, multiplicando todo por el momento generado por la carga muerta más 1.67 del momento generado por la carga vehicular más el momento por impacto. Y esto ya me determina un momento último de diseño. Ahora, algo interesante de estos cálculos es que este momento es ni más ni menos lo mismo eh, para el diseño del refuerzo de armadura negativa y también para lo que es refuerzo de acero del momento positivo. Es como si este momento fuera positivo y negativo a la vez, por si acaso. Porque si se acuerdan, la ASHT o el RFD trabaja con valores distintos, tanto el momento negativo como el momento positivo. Pero la ASHTO estándar, aquí estamos trabajando con un valor absoluto para lo que es determinar el refuerzo de acero, por si acaso. Entonces, aquí en la parte de lo que es el refuerzo de acero, es ni más ni menos lo que hacíamos para lo que era el diseño de puentes vigas T. Fíjense lo mismo, lo que es aquí de igual forma determinado su momento o el refuerzo de acero para un momento positivo, el refuerzo de acero para un momento negativo igual. Aquí está el detalle del armado. Y posteriormente pasamos a calcular lo que es el diseño de la losa del volado. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta para lo que es el diseño de la losa del volado? Tengo que tomar en cuenta tres cargas externas. La primera es la carga equivalente de los postes y pasamanos, que sería P1, que está aquí. La segunda carga que tenemos que tomar en cuenta sería la carga viva peatonal, que va específicamente
sobre la acera, y la carga de choque, que es una carga horizontal que va a 25 centímetros sobre la superficie de nuestro puente, o específicamente sobre la capa de rodadura. Esos 25 centímetros tienen que tomar sí o sí en cuenta para lo que es el cálculo del momento respecto al center line de la losa, por si acaso. Acuérdense que el libro realiza la sumatoria de momentos respecto a este punto. Pero el INGE ya les va a corregir en clases que para realizar lo que es el diseño o el cálculo, sí o sí tienen que tomando en cuenta o realizando una sumatoria de momentos respecto al center line de la losa, por si acaso. Y por eso está en este punto. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, aquí de igual forma, tomamos en cuenta igual la pisada del camión o el peso de la llanta, como quieran llamarlo. Y vamos a determinar los momentos, por si acaso. Entonces, aquí, para calcular lo que es el momento total generado por la carga muerta, tomamos en cuenta aquí la primera carga, que será la carga o el momento generado por los postes y pasamanos, también por la acera, el bordillo, el volado y la capa de rodadura. Ahora aquí lo interesante y lo que tienen que hacer ustedes es calcular el área, póngale de la acera, que sería esto. Calcula en área, determina el peso que está generando esta superficie y posteriormente realizan el sumatorio de momentos respecto a este punto. Lo mismo sería para lo que es el bordillo, fíjense, y también para lo que es la losa, el volado, y por consiguiente igual lo que es la capa de rodadura, que sería este sectorcito. Entonces vamos calculando lo que es las áreas, o sea, no es nada del otro mundo calcular áreas, y posteriormente lo calculamos o lo multiplicamos por el peso específico. Acuérdense que todo eso es hormigón. Lo único que va a variar va a ser solamente lo de la capa de rodadura, nada más. Entonces determina lo que son las cargas o las fuerzas. Posteriormente definimos lo que es los brazos respecto al punto A de cada carga. Luego, posteriormente, determinamos los momentos y sumamos todos para determinar el momento total generado por la carga muerta. Y de igual forma, para lo que es la carga o el momento generado por la carga viva, igual a Ashto estándar, por acá estas ecuaciones de la Ashto estándar, para lo que es el diseño de un volado, me dice que el ancho efectivo, para calcular el ancho efectivo, tengo que aplicar esta ecuación. Entonces, aplico esta ecuación. Ahora aquí me dice que tengo que tomar un valor de X. El valor de X, si se dan cuenta, a ver, creo que aquí no se da. No, aquí no está. El valor de X, por si acaso, es, a ver, es esto, por si acaso, fíjense. Es la distancia. Esto creo que está mal la gráfica. Sí, está mal. Es de X, por si acaso, es de, a ver, ¿dónde está? Y. Sx, como nosotros estamos realizando una sumatoria de momento a partir de este punto, fíjense, de este punto, aquí acuérdense que yo el dato que me he adoptado para lo que era el ancho del volado, si se acuerdan, yo les había dicho que es un valor de 30 centímetros, que es este, el valor de Y.
Pero, aquí la norma me dice que yo, para realizar el diseño o el cálculo del refuerzo de acero para lo que es el volado, me dice que yo tengo que ubicar el peso o la carga o el peso de la llanta a 30 centímetros del borde de la acera, por si acaso. Eso es específicamente cuando nosotros estamos realizando un diseño del volado, de la losa, por si acaso. Entonces, en este caso, como mi volado libre era de 30 centímetros y la distancia a la que se encuentra mi llanta es a 30 centímetros, me está indicando que mi peso o el peso de mi llanta está sobre el punto donde estoy realizando la sumatoria de momentos. Por lo tanto, me quiere decir que mi valor de X va a ser 0, por si acaso. Por eso aquí me está botando 0. Entonces, como aquí me está botando 0, por consiguiente, el momento que se está generando por esta carga, por la carga de la llanta, del peso de la llanta, el momento va a ser 0, por si acaso. Pero se está dando específicamente en mi caso. Tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Ustedes pueden variar esto, por si acaso. Por si acaso, nunca les tienen que salir valores negativos aquí. Nunca. A lo mucho 0 nada más. Entonces, determinamos lo que es el peso generado, bueno, el momento generado por esa carga, por el peso de la llanta. Posteriormente paso a calcular lo que es el peso generado por la carga viva peatonal. Fíjense esto. Y el tercer momento sería el momento generado por esa carga horizontal, que es la carga de choque. Entonces, fíjense, calculo lo que es las fuerzas, los brazos, y posteriormente calculo lo que es los momentos. Y todo esto, estos tres momentos sumados me da el momento total generado por la carga viva, por si acaso. Entonces volvemos a aplicar aquí el cálculo del factor, bueno, el cálculo generado por la carga por impacto. En este caso toman en cuenta lo que es la separación del borde libre de nuestro puente. En este caso me está botando un valor de factor de impacto de 0.49. Y acuérdense que el valor mínimo es 0.3. Por lo tanto, aquí me adopto 0.3. Entonces aquí, acuérdense que el factor, bueno, claro, que ese factor por impacto influye directamente y solo y únicamente al momento generado por la carga vehicular. Entonces, la carga vehicular, en este caso sería esto. Pero, como aquí mi momento se está haciendo 0, por lo tanto, aquí mi momento por la carga por impacto va a ser 0. Fíjense, tengan en cuenta ese detalle. Entonces, ¿qué me va a quedar para lo que es mi momento último de diseño? Voy a tener mi momento generado por la carga muerta y un momento generado por la carga viva, que sería, tomando en cuenta, la carga por choque y la carga viva peatonal, nada más. Entonces aquí determino lo que es mi momento último y posteriormente paso a lo que es la parte del diseño. Aquí ya calculo lo que es el acero principal, negativo. Acuérdense que es un momento negativo por el hecho que es un volado. Calculamos lo que es el acero de distribución, el acero por temperatura. Y posteriormente ya definimos lo que es el armado, detalle del armado. Ahora aquí en lo que es en la parte más importante, para lo que es el diseño de flexión longitudinal de la losa inferior, por ese caso. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? A esta parte.
losa inferior. Entonces, aquí sí o sí tengo que realizar un análisis de las cargas mediante el programa SAP o si quieren ustedes el bridge, como ustedes quieran. Entonces, aquí el primer momento que yo tengo que determinar es... espera un ratito, me está... Ah, perdón. ¿En qué estábamos? Aquí para terminar lo que es el momento generado por la carga muerta, aquí tengo que tomar en cuenta todas las cargas que va a soportar esta losa. Entonces, ¿qué cargas muertas voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta lo que es el peso de los postes. Acuérdense que son dos postes o pasamanos y pasamanos, no postes y pasamanos. Postes y pasamanos. Acuérdense que es una carga equivalente de 300 kilogramos por metro. Tengo que tomar en cuenta, como les digo, el peso de toda mi estructura, de todita, tomando en cuenta la acera, el bordillo, la losa superior, los nervios y la losa inferior. Entonces, lo primero es ir calculando las cargas que genera cada parte del puente. Entonces, calculo lo que es la carga total que está soportando de los postes y pasamanos, de los bordillos, de mis aceras, de la capa de rodadura. Acuérdense, de la capa de rodadura sería toda esa distancia. Fíjense. Aquí me estoy dando cuenta, tanto los bordillos como aceras, va a ser por dos, por si acaso. ¿Por qué por dos? Por el hecho que son dos bordillos. Y aquí, de igual forma, son dos aceras. Dos aceras. Eso me olvidé de hacer el cálculo. Entonces, calculo el peso de los bordillos, de las aceras, de la capa de rodadura, de la losa superior, acuérdense, toda la losa superior, de los nervios, fíjense, y aquí tomando en cuenta el número de nervios, y también el peso propio de la losa inferior, fíjense, B. Entonces, calculo o determino lo que es la carga total muerta, en este caso, fíjense, me da un valor de 22,36 toneladas. Entonces, una vez que ustedes ya tengan definida la carga muerta que está recibiendo la losa inferior, posiblemente posteriormente lo que tienen que hacer ustedes es modelar un puente con esta carga distribuida. Una vez que ustedes hagan la corrida, verifican los momentos que se está generando en la estructura y se quedan con el máximo positivo y con el máximo negativo. Como pueden ver, les va a dar valores demasiadamente altos, por si acaso. Y lo mismo tienen que realizar para lo que es el momento generado por la carga viva vehicular. Pero, aquí hay un detalle. Aquí, si ustedes modelan, ya sea en el SAP o en el Bridge, acuérdense que ustedes modelan un solo vehículo, por si acaso. Porque estos pesos, ¿a qué me refiero con un vehículo? A esto, específicamente a esto. A un vehículo con estos determinados pesos de cada eje, por si acaso. Entonces, como ustedes están modelando este vehículo con líneas de influencia en un puente, ustedes primero calculan, ¿no? Lo que es la envolvente de momentos, como pueden ver. Incluso si quieren esto por si acaso, los que ya dominan la parte de F-Tool, también pueden hacer este cálculo.
por si acaso, también pueden hacer. Entonces ustedes determinan lo que es los momentos generados, ya sea el momento máximo positivo y el momento máximo negativo, pero acá hay un detalle. Acuérdense que aquí ustedes solo y únicamente están considerando el vehículo sobre un carril. Y ustedes, para determinar el momento total generado por la carga vehicular, sí o sí tienen que tomar en cuenta lo que es el número de carriles y por consiguiente reducirlo por el factor de reducción de presencia múltiple, por ese caso. Entonces, en este caso, como mi puente es de 4 carriles, entonces el factor de presencia múltiple para este caso específicamente va a ser de 0.75. Entonces, para yo determinar el máximo momento que está aguantando mi losa inferior, tomando en cuenta el número de carriles y por consiguiente el factor de reducción de presencia múltiple, tengo que realizar lo siguiente. Al momento generado por la carga, al momento máximo positivo y al momento máximo negativo generado por la carga viva vehicular, a ambos valores le tengo que multiplicar el número de carriles por el factor de presencia múltiple, por si acaso. Una vez que ustedes calculen eso, ya van a tener el momento total que está soportando el puente, o a la que está haciendo, o al momento total a la que está siendo sometida la estructura. Entonces, ya tengo aquí ya definido lo que son mis momentos. Posteriormente paso a calcular lo que es el momento por impacto. Entonces, aquí el caso más crítico sería el de los tramos externos, por si acaso. Eso me da un valor de 0.27, lo cual, como este valor es menor o igual a 0.3, automáticamente me adopto ese valor. Y posteriormente paso a multiplicar a estos momentos que ya estoy hallando. Y fíjense, ya tengo el momento generado por la carga por impacto. El paso siguiente sería determinar lo que es la carga total que está soportando la losa inferior. Y para ello determino lo que es, multiplico la carga peatonal por el ancho de acera y por el número de aceras, por si acaso. Tengan en cuenta este detalle. Entonces, determino una carga distribuida y posteriormente ustedes lo van a modelar en el programa que ustedes quieran. Determina los momentos y posteriormente, de igual forma, vuelven a escoger el momento máximo positivo y el momento máximo negativo. Entonces aquí ya para lo que es el diseño, determinamos un momento último de diseño para un momento positivo y para un momento negativo. Fíjense, es ni más ni menos lo que hacíamos para lo que era el diseño de la losa, por si acaso. Entonces aquí ya determino mis momentos últimos. El paso final y siguiente para lo que es el diseño de la losa inferior. El primer paso es calcular el refuerzo de acero para el momento positivo. Ahora, como el momento es positivo, aquí sí o sí tengo que calcular con el ancho total de mi losa inferior. Entonces tomo en cuenta eso, fíjense, el ancho de análisis, tomo en cuenta todo esto y posteriormente paso a calcular lo que es el refuerzo de acero. Luego calculo el número de aceros, el número de barra con la que estoy trabajando y la separación que va a tener, nada más. Posteriormente aquí para lo que es el acero mínimo que tiene que llevar
Mi losa inferior me dice que es el 4% del área de la losa inferior, por si acaso. Entonces, solo y únicamente por eso, fíjense, aquí estoy calculando el área, determino lo que es el acero mínimo, que es esto, y posteriormente adopto este diámetro de barras, y como pueden ver ya tengo lo que es la separación. De igual forma, aquí calculo lo que es la acero distribución. Tomando en cuenta um, el tramo el tramo externo, fíjense, eh, determino un valor, en este caso, de 0.109. Y aquí, para determinar lo que es el acero de distribución mínimo, bueno, perdón, el acero de distribución, tengo, tengo que el valor de D tiene que ser menor o igual a 0.5. Y eso lo dice la norma, por si acaso. Entonces, como este valor es de 0.11 próximo, más o menos, lo cual me adopto este valor y posteriormente paso a multiplicar a lo que es el acero principal. Determino una determinada área y posteriormente paso a calcular lo que es la separación, nada más. Ahora, lo que les tengo que decir es que la losa inferior siempre, pero siempre se diseña a flexión, por si acaso. Cuando estemos diseñando la parte de los nervios, solo y únicamente tomamos en cuenta los esfuerzos cortantes que se están generando en mi estructura, por si acaso. Entonces, ya para lo que es el diseño del nervio interior, fíjense, del nervio interior, ¿qué tengo que tomar como en cuenta como datos? Tengo que tomar en cuenta lo que es esto. Si se dan cuenta aquí, solo y únicamente estoy aplicando áreas de influencia, nada más, no es nada nuevo. Tengo que tomar en cuenta como datos los espesores de la losa superior e inferior, el ancho del nervio, la altura total de mi viga, y eso, solo eso nada más. Entonces, primeramente paso a determinar lo que es el momento generado por la carga muerta, tomando en cuenta el peso de la capa de rodadura, el peso de la losa superior, el peso del nervio y el peso de la losa inferior. Y posteriormente paso a sumar todas esas cargas. Entonces, determino una carga total y posteriormente lo paso a modelar en el SAP. Una vez que hago la corrida, verifico los esfuerzos cortantes y me quedo con el máximo valor. Lo mismo sería para lo que es la carga viva vehicular. Acuérdense aquí que sí o sí tienen que trabajar con una carga HS25. Entonces, aquí para lo que es el diseño específicamente de los nervios, sí o sí, solo y únicamente tengo que tomar en cuenta los esfuerzos generados, pero con la influencia de una fila de ruedas, por si acaso. Entonces, en este caso, como yo he modelado mi puente o mi estructura con los pesos de los ejes, y yo para lo que es mi diseño solo y únicamente necesito el peso o la influencia de una sola fila de ruedas, entonces a este valor que yo ya he encontrado, lo divido entre 0, entre 2 y automáticamente ya tengo mi cortante mi cortante generada por la carga vía vehicular, que va a influenciar directamente sobre el nervio, por si acaso. Entonces aquí ya tengo determinado lo que es la cortante. Posteriormente paso a calcular el coeficiente por impacto. En este caso me da un valor de 0.27, lo cual es menor o igual a 0.3. Ok, y automáticamente ese valor lo paso a multiplicar por este. Entonces aquí ya tengo lo que es mi cortante por la carga por impacto. Y posteriormente
vamos a lo que es el cálculo de la cortante última de diseño. Ahora, con mi puente es de vigas de sección cajón, donde es de 2 o más carriles, sería el factor de distribución de carga interna sería igual a 0,469 por S. Y acuérdense que S es la separación entre nervios, por si acaso. Menos como están viendo aquí. Entonces, calculo lo que es el factor de distribución de carga interna y acuérdense que este factorcito afecta directamente a la cortante generada por la carga viva vehicular más la carga por impacto, por si acaso. Fíjense. Determinamos lo que es la cortante última de diseño y posteriormente pasamos al diseño acortante. Y esta parte es ni más ni menos lo que hacíamos en ORMI con el ingeniero Saavedra. Fíjense, calculamos las cortantes últimas, el acero mínimo a corte, la separación máxima, la separación requerida y así sucesivamente. Y aquí lo único nuevo, se podría decir, sería tomando en cuenta esta ecuación que es para determinar lo que es el refuerzo o la armadura de piel, que es esto, por si acaso. Por si acaso en el libro está todo, pero todo bien detallado. Solo que este refuerzo, el refuerzo de la armadura de piel, por si acaso, es esto, lo que está de azul. Y las cortantes que hemos calculado es para definir esto. ¿Qué separación va a haber en los apoyos y qué separación va a haber en los tramos? Solo y únicamente para eso hemos determinado la cortante última, por si acaso. Entonces aquí ya terminamos todo eso y acabaría la parte, bueno, acabaría esa partecita del diseño con una pequeña gráfica del detalle del armado, ni más ni menos como está aquí, por si acaso. Nada más, aquí ahí acabaría esa parte del diseño de los nervios interiores, por si acaso. Ahora, para lo que es el diseño de los nervios exteriores, en este caso, tenemos que tomar en cuenta lo que es el peso equivalente de los postes y pasamanos, que son los 300 kilogramos por sobre metro, y los 415 kilogramos por sobre metro cuadrado, que es la carga viva peatonal, por si acaso. Esas son las dos únicas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para lo que es el diseño del nervio exterior. Nada más. Entonces, aquí, para determinar la cortante generada por la carga muerta, fíjense, me defino este valor de X, que respecto, acuérdense que aquí solo y únicamente estamos aplicando áreas de influencia, nada más. Determino este X, que viene a ser desde el borde de la cera hasta el center line, si se podría decir, o entre el center line de la separación entre los nervios, fíjense. Y esta distancia igual va a ser muy, pero muy importante. Entonces, determinamos lo que es, tenemos que determinar la carga total, fíjense la carga total, tomando en cuenta lo que es el poste o la carga equivalente de poste y pasamanos, como solo y únicamente estamos realizando el diseño de un nervio exterior, aquí no tenemos que multiplicar por nada, pues ni más ni menos, tomando en cuenta esta carga directamente, nada más. Entonces aquí la siguiente carga sería determinar la carga de la capa de rodadura, fíjense, tomando en cuenta solo y únicamente esta distancia. Posteriormente calculo lo que es el peso de la losa, el peso de los nervios y el peso de la losa inferior, por si acaso. Calculo lo que es la carga muerta total. Y posteriormente paso a modelar esto en el SAP, o bueno, donde quiera, y generan lo que es los esfuerzos a corte y se quedan con el máximo valor, por si acaso. Y aquí lo mismo.
lo que les decía hace un momento respecto al- a las cargas vehiculares. Como aquí yo solo y únicamente estoy trabajando, bueno, yo en modelarla voy a definir mi peso o mi carga vehicular con los pesos de los ejes, los momentos que se vayan a generar con esas especificaciones, defino lo que es el momento máximo. Y acuérdense que para lo que es el diseño, ya sea de un nervio interior o un nervio exterior, acuérdense que solo y únicamente tenemos que tomar en cuenta la influencia de una sola fila de ruedas, por si acaso. Entonces, como yo en mi modelación he tomado en cuenta el peso de los ejes y para el cálculo solo y únicamente necesito la influencia de una sola fila de ruedas, entonces lo único que tengo que realizar es dividir entre dos este valor y listo. Ahí se acaba este asunto. Posteriormente calculamos lo que es la cortante por la carga por impacto y lo multiplicamos por esta cortante generada por la carga vehicular. Ahora aquí tenemos que hallar la cortante generada por la carga peatonal. Fíjense. En este caso, la carga que está recibiendo en aceras de 0,249, eso lo modelo en un programa X y posteriormente paso a calcular lo que es la cortante máxima. Ahora, para lo que es ya definir lo que es la cortante última de diseño, aquí tengo que calcular lo que es el factor de distribución externa, por si acaso. Entonces, ¿qué me dice para lo que es la parte de cortantes? Me dice que tengo que determinar un ancho equivalente, que es W sub E, que viene a ser la, si no me equivoco, la distancia. Bueno, aquí está, pues. Sería la distancia del ancho de la acera más esa distancia de x' sub 1, por si acaso. Si no me equivoco, este x sub 1 primo es este valor. Este es. Entonces, por eso aquí automáticamente yo le estoy sumando el ancho de la acera. Nada más. Fíjense. Determino el ancho equivalente y posteriormente paso a calcular lo que es el factor de distribución de carga externa, que viene a ser 0,469 del ancho equivalente. Y eso me da un valor de 1,296. Y posteriormente paso a aplicar la ecuación. Y acuérdense que estos factores solo y únicamente afectan a las cargas vivas, por si acaso. Entonces aquí ya determino lo que es mi cortante última. Y posteriormente paso a lo que es la parte del diseño. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta ya para acabar. Estoy recansado. No hay dudas. Bueno, cualquier, como les digo, cualquier duda o consulta que tengan, como les digo y les vuelvo a reiterar, si quieren me la pueden hacer a mí o al ingeniero igual. Es indistinto. Lo único que les puedo decir es que tengan mucho cuidado al momento de modelar esas cargas y sacar sus resultados para lo que es la parte del diseño, para determinar los refuerzos de acero, ¿no? Por si acaso. Así que eso sería todo por lo que es lo que nos dice la AASHTO estándar. Ahora, para lo que es la AASHTO y el RFD, hay una que otra consideración, pero eso ya lo vamos a ver mañana si es que tengo tiempo. Cualquier cosa les voy a comunicar por el grupo nomás. Así que eso sería todo, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda ya para acabar.
Bueno, entonces ya no les quito más su tiempo y como les digo, la clase de mañana no sé si se voy a tener tiempo, pero en el transcurso del día ya les voy a avisar si es que vamos a pasar o no clases. Así que eso sería todo por hoy día, chicos, y ya cualquier cosa ya les voy a estar avisando, ya para acabar la parte de diseño, tomando en cuenta la Ashton y RFD por si acaso. Y los que ya vayan avanzando ya con sus proyectos y ya estén más adelante de lo que ya les estoy explicando, vayan haciendo sus planos, no se hagan pisar con el tiempo. Si ya han acabado esta parte de lo que es el puente de sección cajón, ya han definido lo que es los refuerzos de acero, vayan ya de una vez realizando ya sus, sus dibujos en AutoCAD y vayan definiendo el acero, por si acaso, porque es igual lleva bastante tiempo. Así que eso sería todo, chicos. Nos vemos directamente mañana o el sábado. Ya lo voy a estar avisando. Así que nos vemos. Chao.